Saludos cordiales. Nos encontramos una vez más en una clase de la asignatura Ontología de la carrera de Filosofía. En esta clase vamos a dar continuidad a la unidad 4, Ontología de la existencia, en la tercera y última parte sobre Heidegger y la cuestión del ser. En esta clase vamos a hablar sobre la segunda etapa del pensamiento de Heidegger, sobre el primer punto es sobre el viraje y el segundo punto sobre el olvido del ser. Veamos entonces en qué consiste el viraje. Ser y tiempo alcanza el primer objetivo propuesto, mostrar la temporalidad de la existencia fáctica del ser humano, pero no realiza el paso más importante, nos muestra el tiempo como horizonte posible para comprender el ser. La obra queda inacabada y ello es debido a que Heidegger se da cuenta de que estaba cayendo en aquello mismo que criticaba, pues Ser y Tiempo intenta alcanzar la comprensión del ser utilizando el lenguaje y los esquemas mentales de esa tradición metafísica occidental dominada por la infundada idea del ser como constante presencia y por la creencia en un sujeto independiente enfrentado a unos objetos que no forman parte de él. Además, los comentarios provocados por la publicación de Ser en Tiempo, que iban desde las interpretaciones exclusivamente existencialistas de la vida humana a las interpretaciones teológicas, le hicieron comprender a Heidegger que había sido mal entendido respecto al objetivo perseguido, que no era otro que formular la pregunta única y verdaderamente propia por el ser. Malentendido que según él no era responsabilidad de su libro, sino del propio abandono del ser en el que se hallaba la época moderna. Por este motivo, Heidegger realiza lo que se ha dado en llamar el viraje o cambio que se da a una segunda etapa. Entonces el objetivo de esta segunda etapa sigue siendo el mismo que el de la primera, pasar de la comprensión previa y confusa del ser que posee todo ser ahí a una comprensión plena y auténtica. Pero ahora se reconoce que para salir del abandono del ser y alcanzar su plena comprensión es necesario en primer lugar comprender el origen de ese abandono y en segundo lugar establecer un nuevo modo de acceso. Tareas para lo cual es necesario renunciar al lenguaje y a los esquemas mentales de la metafísica tradicional y encontrar un nuevo lenguaje y una nueva manera de pensar. Básicamente este nuevo enfoque que se caracteriza por la afirmación de la absoluta primacía del ser, sobre todo intento de comprenderlo como derivado en cualquier sentido posible de la existencia humana, siendo también fundamental la consideración del lenguaje no como un instrumento del pensamiento, sino como medio del pensamiento mismo, y el rechazo explícito del mundo moderno dominado por la técnica. Por otro lado, entonces vamos a ver lo que representa el olvido del ser. En el Ser y Tiempo, Heidegger había llegado a afirmar que solo en tanto que el ser ahí es ahí ser, pues solo hay ser en tanto que la verdad es. Y la verdad solo es mientras el ser ahí, el ente veritativo, es y en la medida en que es. Por el contrario, ahora, aunque la verdad continúa siendo el manifestarse de los entes, el que tengan ser, se eliminan todos aquellos aspectos que parecían conceder al ser humano. O será ahí una primacía subjetiva dentro del mundo en cuanto era el ente veritativo que asignaba al ser a los demás entes. Y hacía posible la verdad como desocultamiento. Las cosas son simplemente entes sin referencia a su disponibilidad para el ser ahí. Y que son verdad en cuanto aparecen, en cuanto tienen ser, se insiste en el que ente nace del ser. Que los entes nunca carecen del ser, mientras que el propio ser reposa de un modo más inicial en su verdad y posee esencia sin entes.
El ser es lo absolutamente otro, lo que no es ente u objeto, y este no es paradójicamente la posibilidad de la nada. Al igual que el ser y tiempo, el ser humano es el único ente que es llamado en su esencia a la verdad del ser, que siendo interpelado por la voz del ser experimenta la maravilla de las maravillas, de lo que ente es y ser no es ente. El ser humano es único ente que tiene una experiencia del ser como experiencia en la alteridad respecto a todo ente. Eso se le aproxima a lo abisal, a la experiencia de la nada, que la angustia y que sin embargo satisface la suprema exigencia de su esencia. Y si el ser humano no soporta la angustia esencial, si siente miedo o angustia ante la angustia esencial que le hace experimentar la verdad del ser y la pluralidad de los sentidos de la nada, abandona esa angustia esencial en cuanto a estado de ánimo y se refugia en la angustia como un sentimiento meramente psicológico perfectamente distinguible entre uno. El ser humano renuncia a pensar, el ser cae en el olvido del ser, pero el ser no es ningún producto del pensar, sino que el pensar esencial acontece por el ser y por eso al olvidar el ser, al dejar de pensarlo y reducir lo pensable a lo calculable, el ser ahí reduce también la realidad a cálculo. Deja de pensar su propia esencia y deja de ser aquello que es y capaz y es capaz de ser, renunciando a su existencia como alteridad proyectante y responsable, se abandona a la colectiva irresponsabilidad de la simple instrumentalización. Se sumerge en el mundo de la técnica en el que domina el pensamiento calculador y abandona el pensamiento esencial. La reflexión meditativa acerca del sentido que impera en todo cuanto es. A partir de la idea de verdad como correspondencia, el ser de los entes o objetos deja de ser considerado como algo que se encuentra más allá de ellos mismos y pasa a ser considerado como el funcional efectivo de estos entes u objetos dentro del sistema instrumental impuesto por la voluntad del sujeto. El ser del martillo pasa a ser la utilidad que dicho martillo tiene para los seres humanos. Y el propio pensamiento no es otra cosa que un instrumento destinado a solucionar todos los problemas internos que puedan surgir en la totalidad instrumental que se ha convertido en la única realidad y que priva al propio ser humano de su fundamento. En efecto, aunque parece que en el mundo técnico el sujeto humano es el dueño absoluto, pues los demás entes u objetos tienen ser, son reales, en cuanto él les puede dar una razón o fundamento. Puede asignarles un lugar en la cadena de utilidades, en realidad él es el instrumento más, pues todo ser humano individual es también un ente, un objeto y como tal solo tiene ser, es real. Si otro ser humano puede dar una razón, un fundamento de él, puede asignarle su lugar en la cadena de utilidades. La técnica convierte a la naturaleza y a la realidad en un engranaje, en el que todo se relaciona con todo según la lógica y de la compatibilidad y de la producción, en el que todo se hace presente a partir de la conexión causa-efecto. Deja entonces de darse la verdad esencial como apertura o desocultamiento, y el ser humano deja de existir esencialmente como proyección desocultante de posibilidad, no encontrándose consigo mismo y perdiendo su esencia. Todo ente, incluidos los seres humanos, se reduce a su presencia como manejabilidad útil, se convierte en un artefacto. No está propiamente fundado, no tiene ninguna verdadera razón de ser, y ninguno de sus actos está más o menos justificado que cualquier otro. Se produce así el mundo vacío y pobre de la época técnica en la que nada posee un verdadero fundamento, en la que cada ser humano, en vez de ser sujeto real de su propia vida, simplemente sobrevive sin otro motivo u otro criterio que la mera subsistencia. Por eso, donde domina la técnica y se produce el engranaje, están en peligro el ser y la verdad. Entonces, para ir cerrando, como hemos visto en esta segunda etapa del pensamiento de Heidegger, el ser ya no es una proyección del ser ahí, o ente veritativo, que existe proyectándose o abriéndose posibilidades, permitiendo la verdad. Ahora el ser es lo radicalmente primero,
lo que constituye al ser ahí y a la vez lo interpela, lo que lo hace ser. De hecho, Heidegger intenta acentuar el hecho de que aquello por lo que se pregunta el ser mismo, no el ser como mera verdad del ente tematizado por la tradición metafísica. Bien, entonces esto ha sido todo nuestra clase de hoy.